Beatles Hour. Beatles Hour es conducido por Luis Limón y Jorge Ramos. Escucha a Luis y a George en Beatles Ahora. Hola amigos, yo soy María Quintanilla y me encanta estar con ustedes presentándoles un nuevo capítulo más de Beatles Ahora. Esta vez nos hablarán George y Luis de la primera parte de la discografía de George, así que no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo estás? Nuevamente aquí en Beatles Ahora, soy Luis Limón y también conmigo, como ya sabes, está Jorge Ramos. George. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿Todo bien? ¿Tú? ¿Todo Qué bien? bueno. Está bien, muy bien. Creo un que especial muy bueno para este mes. Es más que evidente, porque lo están viendo aquí en la mesa, tal cual lo hicimos con la discografía de Ringo. Y Más de adelante John. lo hicimos con la discografía de John. El día de hoy corresponde la tercera entrega de discografías de los Beatles como solistas. Y el día de hoy, y por el mes que acaba de pasar, Estamos fue en mes de febrero. George. Entonces, el día de hoy corresponde la entrega de la discografía de George. Vamos a iniciar prácticamente desde el año de 1968, desde el año en que se remonta la discografía solista de George, sí, todavía siendo un Beatle, hasta el año 2016. Exactamente. Que Que se ha producido recientemente. Exactamente, y 2017 próximamente también nos trae algo preparado especial de George, que es la revisión de los viniles. Que también tenemos para ustedes ya. Cuestión que esto hemos más hablado adelante. ya en el programa de radio y demás. Pero esto es un acontecimiento importante. El día de hoy entonces, atendiendo al cumpleaños número Luis. Lo que sería su cumpleaños número 74. 74. Tendría 74 George de vivir. Dejó un número, una gran cantidad de discos, unos muy importantes, no únicamente dentro de la discografía de George, sino dentro del espectro musical mundial. Sí, hay discos Totalmente. que realmente valen la pena rememorar y el día de hoy vamos a ir uno por uno comentando particularidades del mismo para que ustedes los conozcan. Sé que ustedes, quienes nos ven, nos escuchan, son conocedores de toda esta música, pero seguramente habrá algún detalle que desconozcan. Y también Esperemos que invitar a así sea. escuchar, porque luego los tenemos y no escuchamos. Tiene tiempo que no escucho tal disco. También es la intención de esta serie de programas dedicados a la discografía de George. Y empezamos, George, con el primero de George, que es de 1968. El año de 1968. Muchos se preguntarán, ¿quién fue el primer Beatle que salió del quehacer musical como grupo? Y nos podríamos remontar al año de 1966, en el caso de Paul, cuando trabajó o le fue encargado, fue a manera de pedido especial, que trabajara sobre la banda sonora de una película, evidentemente de producción inglesa, llamada The Family Way. Entonces Paul trabajó en este proyecto, podría ser él el que marcó antecedente en producciones que no trabajaron en pleno con los Beatles. Muchos también consideran que el álbum, en este caso en vivo de John, el Live Peace in Toronto, pudo haber sido también una producción independiente de un Beatles, pero George lo hizo en el año de 1968 con este disco, se los voy a mostrar a continuación, que se llama Wonderwall Music. Exactamente. Luigi, ¿qué más nos Película puedes decir sobre el disco? Que fue también generada en ese año y se le pidió a George que compusiese el soundtrack de la misma, una película que con base en la temática de la misma, la música centra este mismo esquema, la diferencia entre la música occidental y la música oriental, oriental en particular, lógicamente, de lo que era ya el gusto de George por la música hindú, que es exactamente lo que trata la película, y entonces hay temas muy rock y también hay temas muy indie en ese sentido de esta producción Wonderwall Music, que además durante la grabación de este álbum en Bombay, de hecho fue George En la a los India. estudios de EMI en la India, en Bombay, a grabar lo mismo, se grabó también parte de lo que sería la canción de los Beatles de Inner Light, la base también se graba en Bombay y todo lo que es esta parte de la música hindú aparece como mismo del soundtrack de Wonderwall Music, la portada como están viendo aquí atrás, la diferencia podemos ver la parte oriental del lado izquierdo, la parte occidental del lado derecho, primera producción de George que daba ya una apertura más al mundo occidental a comprender y a empezar a asimilar la música hindú. Tendríamos que construir muros de música. Exactamente. Con todo lo que está pasando actualmente. No vamos Ok. a entrar en detalle, pero bueno, esto fue Wonderwall Music, álbum de George del año de 1968. Y literalmente George, además, insisto, del trabajo que tenía musicalmente hablando con los Beatles como grupo, George tenía sus proyectos alternativos. George, recuerden que fue
en cierto sentido, uno de los Beatles que en su momento también dijo adiós a los Beatles, yo no quiero seguir más en el grupo, se le convidó evidentemente por los otros 3 miembros, Ringo también puede ser uno de ellos, a que terminaran, en este caso, el último proyecto que fue Abbey Road en el año de 1969, pero George, alternativamente a lo que hacía con la banda, tenía también proyectos de corte experimental. Y entonces vamos a entrar con el álbum del año de 1969 que se llama Electronic Sound. Se los voy a mostrar a continuación y aquí, Luis, es importante mencionar qué tiene que ver, evidentemente, sonidos electrónicos y qué instrumento o qué aparato, en este caso musical, muy tecnológico, muy a la vanguardia para el año de 1969. Ahorita, como músicos, quienes nos escuchen y tengan esa formación, lo podrán ver como algo superado, sí, obsoleto. Que lo puede hacer en la computadora con un efecto. Pero George, este álbum lo hizo totalmente de manera análoga y evidentemente manejando un aparatejo sin, evidentemente, usar la palabra en el mal sentido, pero un aparatejo muy peculiar. De los primeros Luis. sintetizadores Moog, M-O-O-G, que se estaban generando, que era una maquinaria bastante grande, literalmente era un teclado como un tipo de computadora de estos años 60, un aparato grande en el cual a través de ir colocando cables y haciendo sonar tecla, porque era por tecla, no era por acorde, tecla, generaban sonido, y George en este disco exactamente presenta Electronic Sound. Además, en su LP, como tal, son 2 melodías, una que ocupa el lado A y otra que ocupa el lado B. Y además lo interesante es la portada, que es un trabajo hecho por George. El diseño de la portada es de George, y como pueden ver también en la contraportada, que también se puede ver en el CD y en el vinil, aparecen unos retratos de cada uno de ellos, lógicamente en el caso de George, autorretrato, que hacen un poquito de similitud a lo que se presentó en el álbum blanco con las fotografías de cada uno de ellos, 4, pero aquí este trabajo artístico de este álbum de 1969, Electronic Sound, es de George. Viene la separación del grupo en el año de 1970, formalmente hablando, detrás de todo lo que sucedió entre los Beatles al interior, y entonces George, no era negado que George era un gran compositor, un gran músico, no hay que negarlo, ¿sí? Pero un gran compositor con muchas canciones que George había escrito y que de alguna u otra manera no había podido colocarlas dentro de algún disco de los Beatles. George, tras la separación, se dedica a su trabajo musical, personal, solista, y entonces, bien curioso, resulta ser que George, con quien primero tiene contacto, es con Phil Spector, en el sentido musical. Y le dice a Phil Spector, quiero que un día de estos vayas a casa y quiero mostrarte una serie de canciones que he escrito, que he compuesto, para ver qué podemos hacer. Phil Spector dijo, cuando yo llegué a la casa de George y me mostró la gran cantidad de música, de canciones que tenía ya trabajadas, de alguna u otra forma producidas, le dijo, Phil, ¿sabes qué? Esto te da para sacar un álbum, no doble, triple, entonces hay que trabajarlo. Y es como se gesta el álbum de George. Quiero pensar que en su discografía el más importante. No sé, será apreciación personal, y no solo personal, sino también de crítica musical. Yo lo vería así, a lo mejor no únicamente discografía, sino incluso, y esto es un tema que puede ser muy discutido, quizá el mejor disco solista de los 4. Puede ser. Y fíjate que Ringo tuvo... que tenemos también el de Ringo, el propio, el homónimo, Paul varios, John también, pero podría ser posiblemente, y a nivel de influencia musical en la cultura rock siglo XX, sin duda All Things Must Pass es un álbum que debes de escuchar. Por lo que comentabas, George, la cantidad, la amplitud de sonidos que tiene, donde mostraba ya la capacidad compositiva en este álbum, que además fue un éxito cuando sale en noviembre 70, ha sido un éxito. Lógicamente la canción que aquí también destaca, My Sweet Lord, que después tendría complejidades por la situación de que fue demandado, que si había sido plagio de la canción de los Chiffons, He's So Fine y demás, pero sin embargo presenta esto. Algo interesante que yo he siempre pensado de este álbum, George, desde que lo escuché por primera vez, y sobre todo con base en la portada. La portada es George en su jardín, en su casa Helion Times, con 4 duendes que son parte de las esculturas que estaban ya cuando George compra esta casa. Ya después hablaremos en un programa especial sobre la casa de George, que hay mucho que comentar, pero bueno, la fotografía es esto en blanco y negro. Yo lo considero un disco muy inglés en el sentido del ambiente.
Si nos remontamos y pensamos en la situación formal de Inglaterra, es un disco muy, muy inglés. Es algo que yo podría decirte de All Things Must Pass. Muy bien, importante. Aquí tenemos la discografía en CD. En CD, evidentemente, por la cantidad de minutos, de información contenida en un CD convencional, se presenta en una edición doble, que esta es la primera edición en CD. Importante que en los años 70 la capacidad que podía contener, en este caso un disco vinil, era inferior a lo que ahora podemos contener, ya no digas en un CD, en una memoria USB, qué sé yo. Por lo tanto, en su momento fue uno de los primeros discos, no sé si el primero, que por lo menos en la década de los 70 se lanzó como álbum triple. Y Entonces, llegó a número 1. Además llegó a número 1, My Sweet Lord, el sencillo quizás más importante o más representativo de este álbum. Y George le dijo a Phil Spector, esta no la podemos sacar porque es demasiado religiosa. Y le dijo Phil Spector, sí, pero es seguramente la que más comercial podría parecer de todas las que me has mostrado. Entonces, este tiene que ser el sencillo. George estaba un tanto reacio, desconfiado a que eso realmente le pudiese funcionar. Y fue un éxito impresionante. Hasta el día de hoy, Hasta el día de hoy. My Sweet Lord sigue siendo referente en la música de George. Fue tanta la importancia que esto nos conlleva a lo que va a ser el primer concierto con fines caritativos, fines benéficos, lo que fue el concierto para Bangladesh, llevado a cabo en el Madison Square Garden el 1 de agosto de 1971. 2 conciertos, uno en la tarde, otro en la noche. Se graba esta presentación y se lanza este álbum también triple. Vean que seguido George sacó 2 álbumes triples, eso nos habla de mucho. En el CD, como también comentas, se convierte doble, pero el álbum originalmente es triple para beneficio de toda la gente que está sufriendo hambruna allá en Bangladesh. Esto a iniciativa del amigo de George, Ravi Shankar. Y con base en esto, George invita a otros amigos, Ringo, Gene Kelner, Bob Dylan, Leon Russell, Billy Preston, Badfinger, Carl Rattle, entre otros, para que sean exactamente parte del concierto para Bangladesh, que además este fue Grammy, fue en 1972, que se da la premiación 73, se da Grammy a Mejor Álbum de ese año. El de All Things Must Pass también fue nominado para Grammy, perdió ante Tapestry de Carole King. Al año siguiente, George sí recibe Grammy por Mejor Álbum, no va a él a recibirlo, nada más va Ringo, y Ringo se le puede ver en el video con todos los Grammys para cada uno de los participantes en este disco histórico, primero a nivel de concierto con fines benéficos, realizado por George, que fue una situación de logística muy compleja y además tuvo que tocar. Pronto los fans de los Beatles en la década de los 70 creyeron que podía haber una reunión y no se dio. El único que estuvo presente en este concierto fue Ringo Starr, evidentemente a la batería y presentando un éxito, composición o coescrita o trabajada en conjunto entre George y Ringo, pero la canción era más de George, que era It Don't Come Easy. Entonces Ringo se presentó, lo de Johnny de Paul, quizás podríamos hacer un especial para el mes de agosto, lo planearíamos solamente del concierto para Bangladesh y tendríamos que hablar en 2 entregas, posiblemente de todo lo que hubo detrás de un concierto tan importante como lo es este. Luis, pasamos al año de 1973. El disco de George, Living in the Material World, el disco posiblemente más religioso que pueda tener George por las letras que él maneja y todo lo que era su relación ya con este movimiento, Hare Krishna y demás, pero que también presenta un éxito, Give Me Love, Give Me Peace on Earth, que también llega a número 1, el álbum llega a número 1, este disco que también en su interior, como estamos viendo ahora la imagen del interior, presenta exactamente aquí toda esta visión perfectamente hindú y que fue un poquito criticado por la situación de la tendencia religiosa, pero a mí es un álbum que la primera vez que me gustó, me agradó bastante y tengo eso, que lo escuché y tengo esa referencia con respecto a este disco, producido en conjunto con Phil Spector también, con quien trabajaba ya desde All Things Must Pass. 11 tracks, y aquí hay que mencionar que George comenzaba ya a cotejar en este caso a la que actualmente es su viuda, que es Olivia Harris. Y se acompañó de muchos amigos, Jim Kelner, uno de ellos. Ringo también toca la batería aquí. Evidentemente, bateristas importantísimos, y a Jim Kelner en este disco, George de alguna u otra manera le jugó una buena pasada y además le rindió pues mérito a lo que implicaba ser un gran baterista. Y bueno, no sé, Luis, si quieras contar esa anécdota. Rápidamente lo en la parte posterior contraportada del disco se contenía, George, muy a propósito,
dijo que si tú querías volverte miembro del club de fans de Jim Kellner, mandaras o hablases o te contactases a cierta dirección postal, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que Que Jim eso Kellner aparece. no quería. No Jim quería. Kellner le dijo, a mí no me menciones, si no me das créditos no pasa nada, para mí es un placer tocar con un ex Beatle. Pero entonces George le devolvió ese gran favor de ser su músico, en este caso de estudio, pues mencionándolo en la contraportada del álbum. ¿Pero por qué lo hizo? Porque este álbum salió también cercano cuando Paul lanza Red Rose Speedway y Paul puso en la parte de atrás del disco lo que sería el Wings Fan Club. Entonces George dijo, si Paul tiene su fan club, ¿por qué no Jim Kellner? Y es cuando pone ese tipo de Y broma. acompañado de una especie de muy cercano al logo de Wings. Exactamente. Muy bien, exactamente. cuestiones que entre ellos pues se jugaban, una buena pasada y también con un poco de humor. Exactamente. Estamos en 1973, hablamos de discos importantes de George, tenemos mucho más, nos falta hablar literalmente de muchos años, así que vamos a dejarlo para una segunda entrega y ampliemos más lo que es la discografía de George en este mes de febrero, mes de George. George, nos despedimos en esta ocasión. Nos vemos, un gustazo estar nuevamente con ustedes, una entrega más de Beatles Ahora. Síganos por favor a través de Facebook, que siga creciendo la comunidad, llevamos más de 3,000 likes, esto me imagino que puede incrementarse. Nuestro logo, el multicolor, aparece a veces de este lado de la pantalla, multicolor, búsquenlo por favor en Facebook. Luis, un placer estar contigo. George, un placer como Gustazo. siempre, igualmente. Estamos aquí en Beatles Ahora, soy Luis Limón, hasta luego y bye. Amigos, ¿qué tal les pareció este nuevo episodio de Beatles Ahora? Como pudimos ver, el número más importante es My Sweet Lord en esta época. Como decía George Harrison, Hare Krishna, y no olviden seguirnos en dimastv.com, en Facebook como Beatles Ahora y sintonizarnos todos los sábados a las 6 de la tarde en Éxtasis Digital. Yo soy María Quintanilla y así me pueden seguir en Instagram, Facebook, en todas las redes sociales. Al final, el amor que das es el que recibes. Hasta la próxima. Beatles Ahora. Beatles Ahora es conducido por Luis Limón y Jorge Ramos.